Aquí estamos. Muy bien. Sean bienvenidos a la clase, jóvenes. Es un gusto volver a compartir, intercambiar palabras con ustedes en vivo. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto háganla llegar. Solo encienden el micrófono y estamos anuentes a responder. Vamos a repasar los conceptos de la ley de senos y de cosenos. Muy bien, veamos. A nosotros se nos presenta un triángulo cualquiera, ¿sí? Este triángulo nosotros sabemos que tiene 3 ángulos. O las líneas que limitan el área de ese triángulo, o todo el espacio que pueda tener este triángulo, van a tener un tamaño de abertura, que es a lo que le llamamos ángulos. Muy bien. Por darles un nombre a estos ángulos, solo permítanme un momentito que se trabó un poco el Paint. Muy bien, ahí estamos. Por darles un nombre, yo a este le puedo llamar el triángulo A, el ángulo alfa. Como les digo, es solo para poderles asignar un tamaño, un nombre a esos ángulos. A este yo le puedo asignar una beta, que es letra griega, equivalente a la B. Y aquí le voy a asignar un delta, equivalente a la D. ¿Sí? Habíamos estado trabajando con gamma, pero no importa. Nosotros vamos a asignar las letras que nosotros necesitemos. No importa que no sean letras griegas tampoco. Lo que pasa es de que es más fácil identificar los ángulos con letras griegas. Muy bien. Cuando se nos mencionaba esto en los triángulos, nosotros ya teníamos este concepto. Vean. La suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Esta es una de las cosas importantes que debemos siempre de tener presente. O sea, al sumar el valor de A, al sumar el valor de B, al sumar el valor de alfa, al sumar el valor de beta y al sumar el valor de delta, esto me tiene que dar siempre 180 grados. O sea, ya aquí ya tenemos una ecuación que podemos aplicar en cualquier momento que necesitemos. ¿Sí? Muy bien. Teniendo esta definición, ya podemos tener resuelto posiblemente algo o algún dato de lo que nosotros nos interese evaluar cuando se nos presentan triángulos. Muy bien. También, para nombrar los lados del triángulo, a los cuales se llaman catetos, no importando qué lado me estoy refiriendo. Lo que sucede es de que la hipotenusa, cuando estamos hablando de triángulos rectángulos, la hipotenusa ya tiene un nombre específico. ¿Por qué? En primer lugar, nos vamos a referir a triángulos rectángulos. En segundo lugar, nos vamos a referir siempre al lado opuesto al ángulo de 90 grados. Porque recuérdense que un triángulo rectángulo siempre va a tener un ángulo de 90 grados. Muy bien. Entonces aquí tenemos la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Muy bien. A cada cateto lo vamos a nombrar también de alguna forma, pero lo vamos a nombrar dándonos referencia al ángulo opuesto a este lado. Muy bien. Para alfa,
como vamos en orden alfabético y es una forma de identificar, le vamos a asignar la letra A. Lo que quiere decir que esta A o este tamaño, este lado, es opuesto al ángulo alfa, ¿sí? Siempre tenemos que estar pendientes que para aplicar las leyes que ya hemos estado trabajando, la ley de senos y la ley de cosenos, debemos siempre de trabajar con el lado opuesto. O sea, aquí el lado opuesto a alfa es A. Si yo quiero el lado opuesto a beta, simplemente le asigno un nombre que yo necesite ponerle. Pero para fines prácticos de este triángulo, yo le voy a colocar una B, porque precisamente me da la referencia opuesto a beta, ¿sí? Y para delta, yo le voy a asignar una D. Podría haberle asignado una C, pero le vamos a asignar una D precisamente para la referencia que son opuestos los lados a su respectivo triángulo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No, profe. Muy bien. No, profe. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces repasemos con lo que teníamos. Ley de senos. ¿Sí? La proporción, porque como es una división, por eso es que podemos hablar la palabra proporción entre el valor del seno del ángulo, perdón, la proporción entre el valor del seno de un ángulo entre el tamaño de su cateto opuesto es igual para los tres ángulos y lados de un triángulo cualquiera. Con el triángulo rectángulo también sucede esto, pero lo que pasa es de que con el triángulo rectángulo es un poco más resumido hacer todo esto. Por eso a la larga los triángulos rectángulos es más fácil trabajar. Muy bien. Muy bien. La ley de seno, la proporción entre el valor del seno de un ángulo entre el tamaño de su cateto opuesto es igual para los tres ángulos y lados de un triángulo cualquiera. Habíamos usado la palabra cateto. El lado es el cateto. Solo para que la definición no quede igual en lo que estamos escribiendo. Muy bien. Con esta definición, lo que yo estoy escribiendo es esto. Vean. Seno de alfa dividido a, lo coloqué así para poder copiar el símbolo alfa. Seno de alfa dividido a, esto es lo que nos indica la proporción. La proporción siempre va a ser una división, vean. La proporción entre el valor del seno de un ángulo entre el tamaño de su cateto, la proporción que existe entre el seno del ángulo alfa dentro de su cateto opuesto, que sería A, es la misma para todos los ángulos y catetos. ¿Ya? Siguiendo la misma condición. Eso quiere decir de que seno de beta dividido B, lo coloqué así para poder copiar el símbolo. Seno de beta dividido B, ¿ya? Y esto mismo se repite para seno de delta sobre D.
Aquí va una D. Y aquí va delta. Muy bien, eso es lo que teníamos y ya lo hemos estado trabajando. Como les digo, si han hecho ustedes sus tareas, hay tareas muy bien elaboradas. Hay otras donde tenemos que reforzar siempre lo matemático, lo algebraico, perdón. Muy bien. Bueno, esto quiere decir que el seno de este ángulo, dividido este ángulo, ese mismo valor que resulta de hacer esa división es lo mismo de dividir el seno de este ángulo con este tamaño. Y ese mismo valor de esa división, el resultado de esa división, es lo mismo de dividir el seno de este ángulo dividido este tamaño, el tamaño de. Muy bien. Como les digo, esto es solo un recordatorio para que no dejemos tan vacío la explicación solo al verla en los problemas que se han hablado. De todas formas, esto lo vimos todavía en clase cuando pudimos darlo. Como les digo, es una retroalimentación que es necesaria siempre hacerla. Muy bien. Ya tenemos la ley de senos. Ahora, la ley de cosenos. Y la ley de cosenos es que el tamaño de un cateto es igual a la raíz cuadrada del resultado de la suma del cuadrado de los otros dos catetos menos el doble del producto de los dos catetos con el coseno del ángulo opuesto al cateto que estamos buscando. Muy bien. Esa es la definición en palabras. En fórmula resulta siendo esto. Vamos a agarrar como ejemplo el cateto A. Entonces el opuesto al cateto A es alfa. Voy a escribir la fórmula completa y de ahí vuelvo a explicar. ¿Oyen? Muy bien, ahí ya tenemos lo que dice precisamente la ecuación que tenemos dicha en palabras. Que la ley de cosenos, el tamaño de un cateto, como les decía, tomamos el cateto A de referencia. Es igual a la raíz cuadrada. Va. Primero tengo una raíz cuadrada del resultado de toda una operación. Muy bien. Del resultado de la suma del cuadrado de los otros dos catetos. El cuadrado del cateto B más el cuadrado del cateto C. Menos, el signo menos es parte de la fórmula. El doble, o sea, 2 veces el producto de los dos catetos AB con el coseno del ángulo opuesto. Coseno de alfa. Muy bien.
Visualicémoslo si queremos encontrar B. Entonces, sería el cuadrado del primer cateto más el cuadrado del segundo cateto menos 2 veces el producto del primero cateto por el segundo por el coseno del ángulo. Que eso es como les digo, ya, ¿cómo se llama? Ya lo han trabajado también en lo que hemos estado haciendo en estos 2 meses. Muy bien. Y lo mismo pasa para el cateto D. Cateto D va a ser igual a cateto A al cuadrado más cateto B al cuadrado menos 2 veces cateto A por cateto D por coseno del ángulo. Y a ese resultado le sacamos raíz cuadrada. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta por el momento, jóvenes? ¿No? No. Ah, va. Muy bien. Muy bien. Como les digo, esta es una retroalimentación de lo que hemos estado trabajando. Muy bien. Vamos a la práctica a hacer el par de ejercicios porque ya se nos va terminando el tiempo. Ustedes saben de que a veces ni me daba tiempo 2 horas, o sea, 2 periodos completos explicar un problema. Aquí se nos va a hacer un poquito más complicado. Muy importante, jóvenes. Han habido problemas algo complicados que les he puesto. De hecho, les voy a mostrar el problema, o sea, la clase que iba a filmar si no hubiera sido así con esta forma. Por favor, no jueguen con el mouse para no hacer las marcas porque ustedes, o sea, lo pueden hacer. Quien hizo la marca, por favor, retroceda para hacer la marca. Gracias, muchas gracias. ¿Qué? Permítanme. Quería enseñarles. No tengo aquí el archivo que les iba a proporcionar para la tarea. Pero el último que nosotros proporcionamos fue este tipo de problemas. Si se dan cuenta, estos son problemas reales, porque sí son problemas aplicables, ¿verdad? Entonces, por eso es necesaria esta retroalimentación para poder acrecentar un poco lo que debemos hacer. ¿Por qué la necesidad de que sean problemas más complicados, jóvenes? Porque precisamente eso les va a ayudar al razonamiento que ustedes deben de tener en cosas simples, porque a veces nos complicamos más en cosas tan sencillas y en cosas muy complicadas se nos resulta siendo bien fácil las cosas. Es solo sugerencia. Muy bien. Bueno, manos a la obra. Tenemos este triángulo. A este le voy a dar un valor de 3. A este le voy a dar un valor de 7. Es un poquito más, por aquí llegaría el triángulo. Vamos a dibujarlo mejor, en mejor forma. Más o menos así es como se vería el triángulo. ¿Sí? Para que no se mire tan diferente. Muy bien. Muy bien, aquí tenemos el valor. Aquí tenemos un número de 15 grados. Jocelyn, ¿podrías apagar tu micrófono, porfa? Gracias. A este le vamos a asignar el valor de alfa y este va a ser el valor de beta. Muy bien. A este le vamos a llamar A. Todos me están escuchando bien, ¿verdad, jóvenes?
Sí, profe. Ah, Sí, profe. sí, es que aquí me aparecía el micrófono con un símbolo que me resultó mero raro, pero está bien, muchas gracias. Muy bien. Entonces tenemos esto y vamos a trabajar primero la ley de cosenos, la ley de senos, perdón. Muy bien, y entonces ese sería nuestro problema. Utilizar la ley de senos para resolver los tamaños de A, o sea, va a ser el tamaño desde aquí hasta acá, para el tamaño de alfa y el tamaño de beta. Muy bien. Utilicemos la formulita que ya tenemos para no volverla a escribir. Muy bien. Veamos. Vamos a quitar este por aquí. Veamos. Seno de alfa, no conozco el valor de alfa. No conozco el valor de A, no puedo sustituir nada. Entonces, esta no me sirve todavía. Pero para seno de beta, yo sí ya tengo un valor de 7 de su cateto opuesto, ¿verdad? Entonces voy a borrar esto y voy a colocar 7. Muy bien, yo solo ahorita estoy planteando mis ecuaciones para que se pueda dar una solución de lo que tengo que hacer. Muy bien. Voy a trasladar este valor que era el que tenía y voy a colocar el valor del ángulo que sí conozco, que sería 15 grados. Muy bien. Y para 15 grados su cateto opuesto vale 3 unidades. Entonces, en vez de D, voy a tener 3 unidades. Muy bien. Seno de 15 es un valor que me da la calculadora. 3 es un valor que ya está conocido. Seno de beta no lo conozco, pero sí conozco su valor de cateto opuesto. Entonces simplemente aplico transposición de términos para resolver la ecuación. Y este 7 que está dividiendo pasa a multiplicar. ¿Sí? Y yo ya obtengo el valor de seno de beta. Muy bien. 7 por el seno de 15 es igual a 1.8117 dividido 3, 0.6039. Entonces yo puedo volver a escribir esto. Vean, yo ya sé de que esto vale 0.60. Ahorita voy a rectificar el valor que me dio la calculadora. 0.6039. 0.603911. Voy a agarrar 6 decimales, por favor. Aquí recuérdense que hay que usar la mayoría de decimales para que haya una mejor exactitud en los ángulos. Muy bien. Este valor no es el ángulo en cuestión. Yo lo que debo de hacer aquí, yo sé que 0.603961 es el valor del seno del ángulo. ¿Ya? Lo que debo de hacer ahora es aplicar la operación inversa, que sería seno inverso de ese valor. Entonces, como lo estamos escribiendo algebraicamente, seno del ángulo, yo aplico la seno inverso a este valor.
Y eso es lo que, ese valor me lo da la calculadora. ¿Cómo lo llamo en la calculadora? ¿Cómo pongo precisamente esta operación que yo necesito? Shift, seno inverso, y agrego el valor que necesito sacar el seno inverso. Solo por favor recuérdense, el valor del seno va a ser desde 0 hasta 1. No se va a pasar de 1. Puede ser un valor negativo. O sea, va a ser entre menos 1 y 1. 0.603911. Y ahí tengo ya el valor de el ángulo. Presiono igual, entonces el ángulo es de 37.15. Yo sé que beta entonces es 37.15 grados. 37.15, 37.15. Aquí sí puedo dejar solo dos decimales. Muy bien. Entonces yo ya puedo sustituir este valor. Aquí vean. Muy bien. ¿Qué me hace falta para poder aplicar aquí? Seno de alfa sobre A. No conozco el valor de alfa, pero recordemos esto, vean. La suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Eso quiere decir que 15 más 37.15 más alfa me da 180 grados. Escribo mi ecuación por este lado. 15 más 37.15 más el ángulo alfa lo escribí así para colocar el símbolo después. Esto me va a dar 180 grados. Muy bien, aquí me falta colocar el símbolo. Muy bien. Una simple y sencilla ecuacioncita de primer grado. Lo que está sumando pasa a restar. ¿Sí? 15 pasa a restar. 37.5 está sumando, pasa a restar. Ahí estamos. 37.15 pasó a restar. Eso quiere decir de que al hacerle el resultado me va a dar el valor. Perdonen, escondí la calculadora. Muy bien. $180 menos 15 menos 37.5. Y esto me da 127. Perdón, está mal escrito. 180 menos 15 menos 37.15. Y esto me da 127.85. Grados. Muy bien. Y este valor yo ya sé que es alfa. Muy bien. Entonces ahora yo ya puedo aplicar aquí, porque yo ya sé cuánto vale alfa. Entonces simplemente puedo aplicar seno de alfa y alfa. Yo ya sé que es 127.85. Esto es igual a
Como sugerencia es de tomar los ángulos, el lado y el ángulo que ya conocíamos desde el principio, y conocíamos 3 y 15. Entonces, yo voy a igualarlo con esto que tengo aquí. O sea, como ya lo tengo escrito, lo voy a aprovechar. ¿Sí? Transposición de términos. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar. ¿Sí? Y lo que está multiplicando pasa a dividir. Y ahí tengo ya resuelto mi valor de alfa. Procedo a utilizar la calculadora. Por jerarquía de operaciones yo puedo multiplicar y después dividir, o puedo dividir antes y después multiplicar, me da el mismo resultado. 3 por el seno de 127.85 dividido seno de 15, y eso me va a dar un valor de 9.15 para A. A es igual a 9.15. Muy bien, y ahí tenemos resuelto ya nuestro problema. Jóvenes, nos queda 1 minuto 15 para preguntas, porque esto se cierra. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. No, profe. No. Muy bien. Entonces voy a parar la grabación.